Una mirada desde la poesía hacia el mundo interior. Feliz día. Les habla Claudia Patricia Arbeláez Henao de Río Negro, Antioquia. Les quiero contar que soy docente en ejercicio, promotora de lectura y apasionada por el tema del quehacer poético. De alguna manera, por el quehacer literario en general, como una de tantas manifestaciones artísticas que existen y una de las herramientas, por así decirlo, que más almo al momento de expresar lo que siento. Justo hoy les voy a hablar de la poesía como esa posibilidad de sanación, aunque como dice Cortázar, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Debo aclarar que esta charla solo será significativa para quienes sientan de alguna manera que la poesía tiene un impacto positivo en las emociones y me siento obligada a hacer la claridad porque todos tenemos una percepción diferente de la poesía. ¿De dónde nace mi necesidad de hablar de la poesía como sanación? Nace después de escuchar a algunas personas que se han sanado de diversas situaciones interiores que los ha aquejado a través del tiempo. Y lo han hecho con la poesía, pero no sabía con exactitud cómo explicarlo desde las ciencias, la psicología, la neurolingüística o algo que le diera más credibilidad al concepto y a la experiencia. Entonces comencé a leer, a profundizar y a tratar de entender cuál era el efecto entonces de la poesía en los seres humanos, en la mente y en el cuerpo. Algunas personas que me han hablado de la poesía como camino de sanación coinciden en decir que no importa el medio por el cual se accede al poema. Hay quienes hablan de que han leído poesía, han buscado a un lector, amigo, cercano que les lea poesía, han llegado a ella a través de audios o videos. En este sentido, se van creando lazos verbales. La proximidad con el poeta, con el escritor y esa conexión es la que va incentivando en el lector el deseo por ahondar en el poema. La cercanía con su obra desde el sentir y el vivir, la compatibilidad y la empatía. Debes recordar que hay poemas para ser sentidos, saboreados o llorados. Unos alegran o dan la vida. Tendrás que leer un mismo poema algunas veces para que te hable de mundos diversos. En cada aurora el poema te habla de voces de mil formas, dice y desdice, te acerca o aleja, todo porque siempre que llegas un fuego diferente te ha encendido. La poesía ayuda a pensar más y a pensar bien. No solo ayuda en el sentir, en la provocación o en la sugerencia que se hace a través de la palabra. Antonio Colinas dice, la literatura que se ha creado desde la serenidad nos ayuda y nos puede sanar. Para mí la poesía, ante todo, es un fenómeno muy unido a la experiencia vital. Es algo consustancial a la vida. No se puede concebir un mundo sin poesía, porque el día que no haya poesía, el ser humano no será humano. La poesía es algo que va unido a los sentimientos y a la conciencia, a la reflexión. Con esta idea, quiero que vayamos haciendo conciencia de lo que quiero decirles. Y me encuentro con esto. La poesía genuina puede comunicar antes de ser entendida y lo dice T.S. Eliot. Y claro, esto se podría explicar de muchas formas. A mí en lo personal me gusta pensar que la poesía viene vinculada a la vida desde el útero. El amor de la madre se teje a través del verso. No en vano la poesía es curativa. ¿Qué madre no ahuyentó el miedo de su hijo con una canción de cuna o un conjuro infantil? Allí están las mujeres que confeccionan colchas con retazos de sones de diferentes colores, pedazos de historias que se recuerdan de su infancia, rondas que han pasado de boca en boca. La madre entrega el verso. El hijo hereda el verso a través del oído y la voz afectuosa. El primer verso llega a través de la música, de la canción de la madre, de la abuela o de la figura femenina que lo recibe. Por su parte, el padre entrega el cuento, la narrativa, el relato, y de eso podemos hablar en otra oportunidad. Miremos cómo nos vamos adentrando en este mundo para explicar de dónde sale la idea de que la poesía es curativa.
Según la revista digital Portafolio de enero 16 de 2013, la Universidad de Liverpool en Inglaterra dice que la poesía estimula la mente, puede tener más beneficios en las terapias que los libros de autoayuda, y esto porque la poesía afecta el hemisferio derecho del cerebro, donde se almacenan los recuerdos autobiográficos y ayuda a reflexionar sobre ellos y entenderlos desde otra perspectiva. Investigadores de esta universidad han monitoreado la actividad cerebral de 30 voluntarios para la fecha, que leyeron primero fragmentos de textos clásicos y después esos mismos pasajes traducidos al lenguaje coloquial. Se habla inclusive del desafío de algunas regiones del cerebro cuando se lee poesía. Parece que figuras como el oxímoron, la metáfora, causan un impacto directo en el cerebro, y esto hace que el poema actúe de una forma especial. El cerebro se siente agradado al poder llegar a la poesía con un lenguaje que lo obliga a pensar diferente. La poesía actúa como gimnasia para el músculo del cerebro, pero no solo esto, la poesía actúa también como un bálsamo sanador. Estudios hay muchos. Yo solo quiero dejar una ventana abierta, sugerir lecturas como las investigaciones que se han hecho en universidades en el mundo, como la Universidad de Bangor en el Reino Unido, que habla de las propiedades musicales de la poesía, por ejemplo. Otros investigadores han hecho estudios con encefalogramas, como en el Centro Vasco sobre Cognición, Cerebro y Lenguaje, con sede en San Sebastián, España. Cabe aclarar que los científicos hacen uso de herramientas de métodos no invasivos como el escáner, las resonancias magnéticas, que ayudan a registrar la actividad cerebral cuando se lee o se escucha poesía. Se habla, por ejemplo, de los escalofríos, el ritmo cardíaco y demás reacciones corporales, los picos emocionales cuando se lee poesía o cuando se escucha poesía. Otras instituciones que han hablado del tema son, por ejemplo, la Universidad de Harvard, el Hospital de la Moscota en Managua, Nicaragua, con los procesos realizados por Ernesto Cardenal y Claribel Alegría en sus talleres con los niños con cáncer, dejando testimonios maravillosos. En Bogotá, por ejemplo, alguna vez escuché hablar sobre la lectura bajo los árboles. También he escuchado de otros proyectos en Cali, Valle del Cauca, en la Universidad de California. Se me ocurre en este momento Mabel Franco del Centro Médico Imbanaco en Cali, donde también se habló de estos procesos. Otro ejemplo son los estudios que se hacen en el Instituto Max Planck de Estética Empírica originado en Alemania. En Cali también hubo otro proyecto llamado La Lectura Cura. Inclusive se dice que en la antigua Alejandría los médicos recetaban a sus pacientes la práctica de la lectura a fin de mejorar las afecciones psicoemocionales. La poesía ha sido usada, como les digo, en procesos clínicos, catárticos, por evocación, cárceles, procesos de rupturas, el buen morir, desprendimiento y bueno, muchas enfermedades. Mientras leía un poco de este tema que me apasiona, me encontré con esto tan bello que dice: oh poeta, tú nada explicas, pero gracias a ti todas las cosas se vuelven explicables. De Paul Claudel, citado por Juan José Arreola en un homenaje a Borges en 1973. Arreola dice que el poeta es un esclarecedor, un iluminador. ¿Qué más se dice de la poesía? Se dice que concede máxima atención al caudal de las emociones, a la musicalidad y al pensamiento capturado. Esto lo dice Jesús Cárdenas. Aclara los estados de ánimo, la percepción de los demás, aumenta los niveles de esperanza. Es concominante de los tratamientos médicos y terapéuticos, activa el sistema inmunológico, es una herramienta lúdica, es un bálsamo para el dolor, reduce las dosis en el consumo de opiáceos en tratamientos que los requiere, ayuda en los cuidados paliativos, inclusive se le puede hablar a las células a través de la poesía.
Aflora sentires que no pueden ser comprendidos por el mundo deductivo. Esto lo dice Jesús Cárdenas. Con la poesía, el mapa mental emocional del cerebro descubre nuevos rincones, lo dice Carmen Castellanos. El lenguaje retórico estimula el cerebro, pueden ayudar a tratar el espectro autista al incrementar los niveles de comunicación del cerebro consigo mismo. La poesía ayuda a la oxigenación del cerebro, afecta el hemisferio derecho del cerebro, como ya lo dijimos, envía potentes mensajes emocionales, mejora la inferencia y la comprensión, mejora también la reflexión, obviamente. La poesía estimula la memoria, activa los recuerdos, facilita la introspección y relaja. Desvela otra forma de definir los sentimientos, restaura, sana, pone palabras a sensaciones que nunca se habían podido describir. Reduce los niveles de cortisol, hormona producida por la glándula suprarrenal que se libera por estrés. Saca a la luz, ayuda a visibilizar los problemas para llevarlos al plano real, y una vez llevados al plano real se pueden hablar, pueden fluir y se pueden sanar. Propicia asociaciones mentales, sensibiliza, libera, genera conexiones olfativas, gustativas, táctiles, todo lo relacionado con los elementos sensoriales, que también se puede hablar en otra oportunidad. Es beneficiosa en las terapias porque puede ayudar a la manifestación de las emociones y sentimientos. La poesía explica el dolor, racionaliza algo inconcebible. La poesía trasciende la lógica para llevarnos al núcleo mismo de nuestra esencia, ayuda a descubrir miedos y dudas, ejercita la mente, flexibiliza el pensamiento. La poesía propicia hallazgos expresivos, y esto lo dice Jesús Cárdenas. La poesía transmite la percepción de emociones, experiencias y sentimientos reales e imaginarios. La creación de otra realidad y el diálogo con uno mismo, que lo dice Jesús Cárdenas. La poesía estimula la capacidad para la empatía. La poesía es un portal hacia otras formas de escritura. En la revista digital Panorama Cultural de la Costa Caribe del 12 de febrero de 2018 hay un texto que responde a un extracto de Siéntate y escribe de Roger Wolf, que dice: la poesía cumple una función de sintonización con lo infinito en lo mundano e incluso en lo banal, de misteriosa conexión con esos momentos que, según los budistas, nos ponemos en contacto con la verdadera naturaleza de la mente. Un estado alternativo complementario que nos permite una visión más profunda y real de nuestra auténtica condición. En el niño, la poesía estimula la mente, el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo. Es usada en centros médicos, centros oncológicos, asilos. Es usada en terapias para el cáncer. Es una herramienta lúdica, da sensación de felicidad, levanta el ánimo, y es usada en terapia en casos de maltrato. La poesía es un elemento lingüístico que ayuda a visibilizar los problemas, lo dice Walt Whitman, y lo hemos reiterado durante todo este tiempo. Permite la sublimación del sufrimiento, es un método catártico, acompañante ligero, tiene resultados similares a los del yoga, presta palabras a los pacientes para definir los propios. La poesía aflora sentires que no pueden ser comprendidos por el mundo deductivo. Bueno, pero entonces, ¿qué tipo de poesía es la que nos va a proveer de tanta sanación? La poesía evocadora, la poesía episódica, testimonial, ontológica, la poesía confesional, la poesía autobiográfica, la poesía transpersonal, vivencial y poesía meditativa, la poesía onírica, la poesía esencialista como la de Ida Vitale, la poesía pacifista, la poesía existencialista, la poesía acústica y musicalizada, la poesía mística como los rezos, las súplicas, las oraciones. Por ejemplo, leer a Cortázar sirve para reactivar el amor en las parejas.
Se recomienda leer poesía clásica, se recomienda leer a Walt Whitman, a T.S. Eliot, Shakespeare, Rumi. Se dice que el haiku sirve para activar zonas del cerebro. Ejemplos tendría muchos. Vale la pena que ustedes sean quienes lean e investiguen para saber un poco más del tema y me digan si me he equivocado en las apreciaciones o si vale la pena contemplar la poesía, leer poesía para sanar el alma. Espero sus comentarios y espero que puedan compartir el video si les fue útil. Gratitud total y les regalo los sonidos de fondo en esta cotidianidad de cuarentena. Hasta pronto.